Volvemos entonces a la audiencia. Abogado. Gracias, su señoría. Retomando entonces en el punto que dejábamos antes del receso, particularmente en orden a revisar lo que hemos descrito como vamos a llamar dos gruesos errores o fallas transversales que atraviesan en definitiva toda la tesis de la acusación. Medularmente, principalmente también, me voy a referir a todo lo que tiene en común en relación con la hipótesis fáctica o el núcleo fáctico del caso 1 a 5 y luego me referiré en forma un poco más breve a lo que dice relación con el caso 6 respecto de estas hipótesis digamos, o estas consideraciones transversales. Recordará su señoría que en nuestro alegato de apertura nosotros hablábamos de una trampa tautológica. Y nosotros decíamos básicamente que había aquí un argumento circular, que lo graficamos en una lámina en ese momento y que la vamos a usar un poco más adelante, en el cual se evidencia básicamente por los acusadores la formulación de una proposición que en el fondo sería siempre verdadera, pues de alguna manera se prueba a sí misma. Medularmente lo que dicen los acusadores es que las operaciones son ficticias porque no tendrían intención de transferir el dominio, sino que por propósito obtener utilidades contables ficticias. Y en consecuencia, si las utilidades son ficticias, las operaciones son ficticias. Es decir, se trata de un razonamiento, insisto, de lógica circular, en que la afirmación de acusadores se prueba la conclusión y la afirmación de la conclusión prueba, en definitiva, la afirmación. La verdad, su señoría, es que no existe tal cosa como la utilidad ficticia. Las utilidades son consecuencia de que contablemente se refleje la realidad del valor de las acciones de cada sociedad. Si ese valor es consecuencia de las operaciones de compra o de las operaciones de venta y no se ha adulterado, como incluso refirió el testigo Bustos, ese valor necesariamente real, al extremo que sobre ese valor se tributa y sobre ese valor eventualmente se reparten, digo, si se aprueban en la Junta de abril los dividendos respectivos. Aquí nadie alteró las contabilidades de las sociedades, aquí no hay repactaciones truchas como en el caso La Polar que inflaran el estado de los resultados de la empresa. Aquí nadie maquilló un balance. Se efectuaron operaciones bursátiles a precio de mercado y ese precio de mercado se reflejó en la contabilidad. Por eso, acciones y su precio, y esto es muy relevante, su señoría, no se derrumbaron con este caso. Por eso que no hay una duda del mercado respecto de la contabilidad, en definitiva, de las compañías, como sí pasó, por ejemplo, en el caso La Polar y como sí es característico en los casos de manipulación bursátil cuando se producen estas alteraciones o adulteraciones contables. Por lo mismo, su señoría, es que la SBS tampoco reprochó las operaciones mismas, sino que cuestionó el reparto o uso de esas utilidades reales, el propósito que tenía el uso de esas utilidades reales, en la medida que permitían financiar, en definitiva, aquello que la Superintendencia de Valores y nos refería, la Superintendencia, como este esquema. Curiosamente, el querellante Lobos intentó replicar esta idea el día viernes, postulando que argumento de revalorización del patrimonio que postula esta parte, es decir, nuestra teoría de refutación, es decir, nuestro propósito, que era revalorizar, en definitiva, el patrimonio de las sociedades por las razones de contexto que vamos a explicar, sería débil porque partiría de la premisa que la valorización es real. Su señoría, a diferencia del supuesto propósito de generar utilidades ficticias que sostiene la acusación, nosotros sí probamos que el propósito de revalorizar el patrimonio era real. Hay abundante prueba a este respecto y me voy a referir a ello. Afirmamos entonces y reiteramos ahora que el razonamiento del Ministerio Público es contradictorio, su señoría, ya que si se reconoce la venta de acciones, que la venta de acciones busca valorizar las mismas a precio de mercado, la intención excluiría, en su opinión, la intención de transferir el dominio, tesis que la verdad hace per se inidónea para manipular la conducta del precio. Si el precio es de mercado, no puede siquiera hablarse de manipulación o distorsión, su señoría, de precio alguno, y volveremos más adelante sobre esto. Cosa distinta sería si las operaciones hubieran buscado inflar el precio de mercado de las acciones.
Pero ni el Ministerio Público va tan lejos en su temeridad. No cuestiona que buscaban incorporar el precio de mercado. E incorporar el precio de mercado, que es lo que ocurre cuando se revalorizan las acciones, es antinómico con manipular el precio, en definitiva, de mercado. Aquí no hay una conducta de sobrevaloración de las acciones ni nada que en definitiva se le parezca. Es legítimo llevar las acciones a valor de mercado, es legítimo también, por otro lado, querer mantener las posiciones o preservar posiciones de control, cantidades de acciones en poder de las distintas sociedades del grupo controlador, y es legítimo transar acciones de acuerdo con las reglas bursátiles. Así las cosas, resulta ineludible entonces enfocarnos, y ya lo anunciaba a propósito de la congruencia, en lo medular de la acusación del Ministerio Público. Y ello puede resumirse en este primer grupo de hechos, casos 1 a 5, básicamente en esta idea, esta trampa tautológica según la cual, en el fondo, Donaldo Mota, en su calidad de gerente general de Pampa Calichera, realizaría diversas transacciones, compras y ventas respecto de acciones Soquimich, sean estas serie A o B, que formaban parte de su activo, en las que el vendedor no pretendía, nos dicen, enajenar, y el comprador no pretendía, nos dicen, adquirir los activos que eran objeto de la compraventa. Por ende, señalan, el objetivo común era generar utilidades contables, ficticias, engañosas, a costa de provocar una posterior pérdida financiera. Ese es en esencia el corazón, su señoría, de la acusación. Ese es el núcleo que recepciona lo que hemos denominado la trampa tautológica. Así, su señoría, tenemos un constructo que considera una verdadera cadena de elementos ficticios o engañosa. Los acusadores, por lo mismo, distorsionan ciertos conceptos esenciales, y de esto vamos a hacernos cargo. Pretenden entonces confundir, como lo decíamos en la apertura, el concepto de utilidad contable para cuestionar su ilicitud comparándola con una pérdida financiera, distinción que no tiene sentido, es irreal e implica, en definitiva, una lamentable confusión con el concepto de flujo de caja. En segundo lugar, intentan sostener que el ánimo de transferir el dominio sería incompatible con otros ánimos, ya me haré cargo nuevamente de eso. Y, por último, tratan de argumentar que el ánimo de transferir el dominio exigiría una suerte de perpetuidad o permanencia en el tiempo, que no es tal. El mercado mismo, la prueba, lo vimos, ¿no es cierto?, de todos los expertos en bolsa, descarta esa aserción. Pero esto no es todo, su señoría, porque esto lo vimos en la apertura y uno podría decir, bueno, ¿por qué lo repite? Porque aquí el presupuesto es... Lo que hemos visto a lo largo del juicio es que en este intento, en esta falla geológica, el Ministerio Público va más lejos. No se queda solamente en esto, sino que en la estructura imputativa de la acusación, en este núcleo de casos 1 a 5, no solo subyacen los referidos errores conceptuales que he descrito, sino que en definitiva se omiten elementos contextuales esenciales para comprender la razón de negocios de las operaciones y sus efectos. Si algo podemos decir, vuestras señorías, de la acusación, es que ésta se quedó bastante corta en este sentido al momento de describir los hechos. Recortó por completo el contexto respecto en el cual Aldo Mota actuaba. Y ello, obviamente, su señoría, no fue casual. Se buscó adecuar la acusación a la distorsionada o errada visión de túnel que tenía el Ministerio Público. Y por eso los elementos de contexto pasan a ser esenciales. El silencio, en este caso, no es mero azar. En este silencio, vuestra señoría, de lo que se omite por parte del acusador, puede estar también la clave para entender la fortaleza de la tesis refutatoria que tiene esta defensa, en orden a que aquí lo que se buscaba, lo que se perseguía, lo que se requería hacer era revalorizar el patrimonio contable de las sociedades, y para ello, efectivamente, las operaciones tenían que ser reales, y así se hicieron en forma real y efectiva, y por lo tanto las utilidades que vienen de operaciones reales son necesarias e intrínsecamente reales. ¿Cuál era el contexto, vuestra señoría, que enfrentaba Aldo Mota Camp en Pampa Calichera al inicio de estos casos? La situación que enfrentó Donaldo Mota, su señoría, cuando asume como gerente general de Pampa Calichera tras la muerte de don Jorge Araña en el año 2009, fue enfrentar las consecuencias y efectos derivados de la emisión de un bono internacional del año 2007 en Estados Unidos. Tanto los testigos Zapata y Pavés de la Super de Valores, el corredor de bolsa Manuel Bulnes, gerente general en ese entonces de la Reinvial, los exdirectores Guerrero e incluso Tisné, probablemente lo único pertinente que pudo haber dicho fuera de su falso testimonio,
cuando se le preguntó, aceptó y con mucho agrado referir el tema del bono, porque él había participado efectivamente en la generación de ese bono. Los testigos Pietro Hernández de la PDI, dando cuenta de la declaración policial de don Julio Ponce Lerú. El testigo Araya, otro detective de la PDI, dando cuenta de las declaraciones de los directores Ponce Pinochet y Phillips. Y el economista Francisco Larraín nos explicaron que la sociedad Pampa Calichera había emitido un bono por 250 millones de dólares con el fin de obtener financiamiento a largo plazo. Y nos explicaron que este bono establecía una serie de restricciones o covenants que limitaban la capacidad de endeudamiento de la compañía. Y ello es particularmente urgente atendido los efectos de la crisis subprime, como lo refirió el testigo Phillips. Su señoría recordará que el abogado de Moneda aquí pretendió leer actas o memorias de Soquimich, me parece que eran, y el Norte Grande, dando cuenta que eran años bollantes, supuestamente, para las compañías. Pero el señor, el colega contradictor, en este punto, desvía la atención de lo verdaderamente esencial. Si el problema de la crisis subprime no tenía que ver con burbujas inmobiliarias, y el problema de la crisis subprime, en ese momento, para las compañías como Soquimich y las que estaban controlando las aguas arriba, no tenía que ver con los resultados de la venta de sus productos, tenía que ver con el acceso al crédito y el endeudamiento en mercados internacionales que estaban completamente colapsados, solamente equiparables a la Gran Depresión del año 1929. De hecho, el IMASEC de noviembre de Chile fue similar al de que tuvo Chile en el año 2008, precisamente como consecuencia de la crisis subprime. Entonces, la verdad que la magnitud de la crisis financiera a nivel mundial tiene otros impactos que no guardan relación solo, como pretende aquí reducirlo, a la expresión de los resultados de las compañías. El problema, cuando hablamos del bono y cuando hablamos de las restricciones del bono, su señoría, y esto no hay que perderlo de vista ni por un instante, es que el bono y las restricciones del bono hay que correlacionarlo directamente con la capacidad de financiamiento y endeudamiento que tienen las compañías. Ese es el problema. No es un problema de cómo le va, en definitiva, al activo subyacente de Soquimich. Es cómo nos financiamos aguas arriba en este caso. Ahora bien, su señoría, de todo esto, de esta delicada situación, no hay ninguna referencia, por supuesto, en la acusación. Y entonces ustedes podrían tener la duda legítima de por qué la pertinencia de este hecho al haber sido omitido por los acusadores. ¿Por qué la existencia y efecto de ese bono son, en definitiva, relevantes para este juicio? Y es lo que he dicho, la capacidad de endeudamiento se vincula esencial y estrechamente a la situación patrimonial, en definitiva, de la empresa. Tanto el testigo de la defensa, Francisco Larraín, como el testigo de cargo, Pablo Guerrero, director entonces de la sociedad, fueron especialmente claros en esto. Y ha resultado probado en este juicio que Pampa Calichera tenía registrado su principal activo, las acciones Soquimich, series A y serie B, a su valor histórico, es decir, al precio de adquisición, en definitiva, de costo que correspondía al momento de su adquisición. Y ese valor era muy inferior al que se transaban en ese momento en el mercado. En este punto, su señoría, la prueba es extraordinariamente contundente. No hay dos versiones. Radatz, Pavés, Zapata, el detective Hernández, el detective Araya, Pablo Guerrero reconocieron en este juicio que las acciones de Soquimich estaban subvaloradas. O sea, no es un hecho en disputa que las acciones de Soquimich estaban subvaloradas, registradas al costo histórico de adquisición y por lo tanto al precio de suscripción o de compra a un valor libre que resultaba muy inferior al de mercado. Entre 50 y 50 dólares muchas veces nos refirieron. Incluso el detective Pietro Hernández, que evacuó una de las órdenes de investigar que cargó el Ministerio Público, se recuerda a su señoría, relevó el hecho que en la declaración policial del vicepresidente de Soquimich, don Ricardo Ramos, este le pidió o le envió, le hizo llegar un correo electrónico con los valores en que se transaba la acción de Soquimich durante el primer trimestre del 2011, informando el valor en peso de la serie A correspondía a 57 dólares y la serie B a 55 dólares, documento 287 de la defensa. Y esta subvaluación, como la reconoce el testigo Zapata de la Superintendencia de Valores, implicaba que el patrimonio contable de la compañía era más reducido y que si dicho patrimonio se contabiliza considerando el valor de mercado de esas acciones, naturalmente el patrimonio aumenta o crece para todos los efectos. O, si se quiere, su señoría, dicho en términos del asesor legal y director de las sociedades Cascadas, abogado de Barros Errázuriz, director de Moneda, don Pablo Guerrera Valenzuela. El patrimonio contable de Pampa Calichera no reflejaba la realidad económica de la compañía, afectando así su patrimonio y su capacidad crediticia, y reconoció
que el existir un alto endeudamiento, la capacidad crediticia era algo relevante para Pampa Calichera. También el testigo Pavés, de la Superintendencia de Valores y Seguros, dijo que entendía que estas operaciones eran funcionales para poder valorizar esa garantía y poder acceder a mayores niveles de financiamiento. Es decir, no puso en disputa, digamos, el tema del precio de las acciones. Lo mismo dijo don Antonio Aldunate, ex socio de Ernst & Young, asesor contable de las sociedades Cascada. Este era un gran problema que él enfrentó cuando se llega a asesorar a la empresa, era que gran parte estaba valorizada a valor histórico, valores históricos que eran muy lejanos, nos dijo, a lo que era el valor de mercado. Entonces, su señoría, sin duda, el contexto es esencial. El patrimonio de Pampa Calichera no reflejaba la realidad económica, y ello en atención a los referidos covenants afectaba la situación financiera de la compañía. El patrimonio claramente estaba desalineado con el mercado al estar registrado a valor histórico. Entonces, su señoría, en este punto, surge otro interrogante que también debemos despejar. ¿Existían métodos alternativos o distintos para resolver el problema de la subvaluación de las acciones? ¿Existía acaso algún mecanismo o método contable que permitiera reflejar el valor real de dichos activos y así aliviar la situación de estrechez que afectaba la caja de Pampa Calichera o que afectaba a Pampa Calichera? La verdad es que no, su señoría. Tal como lo anunciamos expresamente en nuestro alegato de apertura, la normativa IFRS no permitía actualizar el valor de las acciones a precio de mercado, quedando en consecuencia registradas a valor libro. Esto lo relató muy pormenorizadamente don Antonio Aldunate, donde explica que no fue posible efectuar el ajuste y eso mantuvo tal cual como venía bajo los principios contables generales aplicables anteriores, o sea, al pasar de IFRS solamente las compras a contar del 1 de enero del 2010, cuando ya se estaba trasladando a IFRS. En este punto coincidió Juan Francisco Martínez, el auditor de Ernst & Young. Dijo que el marco IFRS permite la revalorización de activos, pero es muy específica y en excepcionales circunstancias. Y Pavés dijo algo parecido. Dijo, la valorización es la valorización de costos al valor de adquisición de las acciones. Y Coloma, el ex superintendente, yo presumo que, bueno, no presumo nada. Coloma dijo también que hace 10 años venían a un valor muy bajo, estaban registrados a un costo histórico muy antiguo. Se hizo mucho caudal, vuestra señoría, en el clausura respecto a que nosotros habríamos intentado confundir dos problemáticas contables, aquella que dio lugar a la excepción de la Superintendencia de Valores y Seguros, su señoría recordará, en marzo del año 2011, a reuniones que asistieron funcionarios de Ernst & Young, reuniones que hubo en la administración con Pablo Guerrero, con Aldunate, etc. Y la revalorización, aquellas que entonces a la revalorización histórica, y la verdad, su señoría, es que lo que se confunden son ellos. La problemática de estas dos normas, nosotros no la hemos planteado. La situación es que en ambas situaciones se requería revalorizar y la excepción que dio la Superintendencia de Valores y Seguros, en el fondo, no alcanzaba a Pampa Calichera, porque Pampa Calichera, a diferencia de Oro Blanco y Norte Grande, que sí consolidaban los balances, por lo tanto la Superintendencia dio una solución para una de las variables del grupo, por decirlo así, pero no la dio para quienes no consolidaban y por lo tanto el problema que enfrentaba Aldo Mota en términos de gerente general subsistía y era un problema que estaba en conocimiento de sus auditores, Ernst & Young, de sus asesores, Aldunate, de los directores, del directorio, en conocimiento de Pablo Guerrero Valenzuela, experto en mercado bursátil y contable. Por lo tanto, resulta demostrado que no fue posible actualizar la normativa, el valor, de acuerdo con la normativa IFRS, de 3, 4, 5 dólares, y esta imposibilidad de valorizar las acciones en el patrimonio PC, en fondo puso al señor Mota y a la sociedad en una disyuntiva o en una situación entonces de buscar soluciones a esta indudable subvaloración contable que tenía la sociedad. Entonces, su señoría, ¿cuál es el objetivo al realizar las transacciones de los casos 1 a 5? Frente a este escenario, efectos y restricciones del bono, crisis subprime, patrimonio subvaluado e imposibilidad de actualizar el valor de las acciones a precio bursátil, surge la razón de negocios en Pampa Calichera, que constituye el motivo común de las operaciones descritas en los casos 1 a 5.
El objetivo común fue actualizar el valor de patrimonio de Pampa Calichera. Y sobre este punto no hay discusión, su señoría. Esta razón de negocio ha sido probada ampliamente por la prueba rendida en este juicio, en especial por los testimonios del ex superintendente señor Pavés, los funcionarios Hernández y Arayas, que ya he hecho referencia, el señor Guerrero y el señor Aldunate. Pavés, de hecho, declaró que el propósito bastante evidente de poder reflejar en los estados financieros el valor que las sociedades estimaban que tenían, que no correspondía a lo que estaba fijado contablemente, a acciones que habían sido compradas o adquiridas hace mucho tiempo. Cito, cierro cita. Otro tanto, dicen Hernández y Araya. Pietro Hernández incluso hace algo bastante interesante, porque él le toma declaración a don Julio Ponce Lerú, el controlador de esta cadena de control de Soquimich, el controlador de SQ, etc. Nos dicen. Entonces uno se pregunta a su señoría, bueno, el señor Hernández le tomó declaración a este controlador que ha sido descrito muchas veces y narrado y mencionado en el juicio, pero no hemos visto que el Ministerio Público lo haya citado, lo haya traído, le haya preguntado, le haya hecho la misma pregunta que le hace el señor Hernández. El señor Hernández le dice, recuerdo que el señor Lerú me explicó que se necesitaba reconocer estas acciones al valor de mercado actual, y agregando que ello afectaba la situación del bono puesto en Estados Unidos, lo que restringía una serie de actividades, entre ellas que no podían pedir créditos, tenían que mantener al menos el 25% de la propiedad, etc. Eso lo hizo la Policía de Investigaciones de Chile, su señoría. Y el perito Araya Maulén, testigo de cargo, también de la Policía de Investigaciones de Chile, quien debió, según nos explicó, evacuar una instrucción particular de la Fiscalía Oriente, su señoría va a recordar, en base a un cuestionario que fue aportado por el abogado del querellante Lobos. Y va a recordar que este detective después no se acordaba de la oficina a la que había ido de abogado, no se acordaba efectivamente de muchas cosas en relación a de dónde venía el cuestionario, de quién era el abogado, de cuándo el abogado había adquirido las acciones, que no se las había pedido, etc. Por lo tanto, no tenía noción de esta idea de querellante instrumental, pero explicó que cuando él toma la declaración, su percepción en la orden de investigar que él evacúa, en ese caso para la Fiscalía Oriente, la información que recibe en la labor investigativa fue que la finalidad, o mejor dicho, el sustento de la operatoria era eso, el poder actualizar el valor capital que poseían. En virtud de estas acciones se incrementa el valor de capital que tenía la empresa. Y afirma que también le tomó declaración al director Julio Ponce Pinochet, quien reafirma esta necesidad, como expliqué anteriormente, con la idea de actualizar el valor libre que tenían estas acciones. Entonces, y después Araya vincula a la vez la solución del problema de la subvaluación del patrimonio con la operación del caso 5 y la creación de Potasio. Y su señoría recordará que dijo que la sociedad a la que se le asignan las utilidades generadas por la venta de las acciones, en el fondo, libre de las restricciones que tenía PC en virtud, Pampa Calichera, del bono internacional. Esa era la importancia que esto tenía. En este punto, que está corroborado por don Pablo Guerrero, respecto de Potasio, que fue creada, dice Pablo Guerrero, para tener más endeudamiento y realizar, cito, nuevas operaciones para consolidar el tema de control. Pero no solo eso, su señoría. En este juicio contamos con testimonios directos de quienes estaban en Pampa Calichera a la época en que se realizaron las operaciones y, insisto, no con cualquier testigo directo. Estamos hablando del asesor legal y exdirector Pablo Guerrero, director actual de Moneda, y el asesor contable Antonio Aldunate. Guerrero nos relata que Aldunate era de la opinión que las ventas de las acciones, si se realizaban en el mercado de valores, permitían lograr este objetivo o este propósito de valorizar el patrimonio de la sociedad. Expresamente Guerrero señala que la recomendación de Aldunate para solucionar el problema fue su venta en el mercado de valores. Y asimismo Guerrero reconoce, su señoría, y con estas palabras, dice que por supuesto que el problema de la subvaloración del patrimonio estaba bajo el conocimiento del directorio. Por supuesto que estaba bajo el conocimiento del directorio y también de la solución propuesta por Aldunate. En definitiva, su señoría, Guerrero aclara que para revalorizar el mismo activo, evidentemente hay que comprarlo, porque si no, ya no las tienes en su balance. Pero para poder reconocer el valor del activo, dice, basta venderla, porque la caja va a reemplazar, ¿no es cierto?, ese valor. Es decir, para Guerrero, el problema de la subvaloración del patrimonio se solucionaba con la venta de las acciones y no con otra cosa. En el mismo sentido se refiere el testigo Aldunate, quien refiere los índices que le permitían acceder a los créditos en la banca, al igual que Guerrero, plantea, digamos, la importancia para estos efectos del incremento patrimonial que se produce solamente, dice naturalmente, al momento de la venta.
Pero no solo el testimonio de Pavés es concordante con Guerrero y Aldunate, que es el testimonio de Pavés al inicio en términos de la importancia de la valoración bursátil que estaba como objetivo presente en las operaciones que se realizan en los casos 1 a 5, sino que también lo señaló el economista señor Francisco Borja Larraín. Habitat hizo un inútil, me parece, esfuerzo por pretender desacreditarlo. Es un doctor en economía en Harvard. Hizo de contraparte técnica en un informe de don Álvaro Clark, ex superintendente de la Bolsa de Valores y Seguros, que se encuentra acompañado como documento también por esta defensa. Es una persona que hace profesor de la Universidad Católica, digamos, un testigo bastante prominente. ¿Qué nos dijo el señor Francisco Larraín? Que estas transacciones uno puede interpretar que buscan reflejar en la contabilidad esta valoración del mercado. Y nos dijo que esto permitía aliviar los covenants, las restricciones. Y nos dijo, esto permite aliviar la estrechez financiera muchas veces en este contexto que tienen las sociedades. Ocupó la palabra, le permite dar movimiento a las compañías. Eso es lo que nos dijo también el testigo Francisco Borja Larraín a este respecto. ¿Era este objetivo legítimo, su señoría? La pregunta, entonces, es, habiéndose reconocido el contexto, la estrechez financiera, la subvaluación de las acciones de Sokimich en el patrimonio y el objetivo de realizar estas transacciones en el mercado con este móvil de actualizar el valor del activo de Pampa Calichera a valor de mercado, por supuesto, es y era legítimo. Y acá, nuevamente, vuestra señoría, la prueba habla. La prueba es favorable a la defensa, pues ese objetivo, actualizar el valor patrimonial, es absolutamente legítimo. Y así lo atestiguaron el señor Pavés, nos dice, era un objetivo muy razonable, ex superintendente de Valores y Seguros. Me gustaría en realidad saber qué opinaría el señor Pavés si se entera que la investigación que él sancionó fue iniciada, ¿no es cierto?, con una investigación o un comentario reservado en un cumpleaños, ¿no es cierto?, al señor Coloma. Me da la impresión que fue bastante más solvente en ese sentido, debo decir, el señor Pavés a la hora de dar la expresión y crédito a sus dichos. Por lo menos no está teñido de esta situación inusual. Y él encontraba que era muy razonable esta idea de revalorizar el patrimonio. Desde un punto de vista, dijo, regulatorio y de operativa de mercado, no tiene nada de malo, Pavés, su señoría. Y ocurre muchas veces que producto de estas operaciones de compraventa se producen estos reconocimientos y revalorizaciones. El problema con Pavés es otro, su señoría. Es que se enamoró de la tesis del esquema, es que se enamoró de otras situaciones. Él persiguió, por decirlo así, otros fantasmas. Son fantasmas distintos que los que persiguió el Ministerio Público en esta causa. Él estaba viendo unos fantasmas que llamaban las sociedades BIR, vinculadas, relacionadas, etcétera, pero no estaba viendo las operaciones en la lógica, en la clave de que lo hace o lo pretende hacer el Ministerio Público en este caso. Y no solo Pavés, Carlos Busto, el auditor de Pricewaterhouse, dijo lo mismo, también ratificó esto. Y por último, su señoría, el perito de la defensa, señor Quirós, director independiente de la Bolsa de Comercio, nuevamente declaró en el mismo sentido, el motivo, en mi opinión como economista, es absolutamente lícito, y es más nos dijo, de incluso es mucho más sano. Dice, a mí como director de una empresa, cuando veo un balance, me gusta saber lo que hay al lado izquierdo, como para decir, dónde está la columna, ¿no?, los activos, cuánto valen las cosas. Y cuando ese valor es el correcto, es mucho más sano, pues natural. Entonces, por lo tanto, no puede haber algo ilegítimo en ello. En definitiva, su señoría, sobre este punto no hay divergencia. La prueba es categórica y demuestra lo afirmado por la defensa en relación a la existencia de una razón de negocios legítima, razonable para las transacciones 1 a 5. Ha quedado demostrado que el valor para actualizar el valor del patrimonio PC es una solución a un problema real, que era la subvaloración de las acciones. Como se aprecia, su señoría, está latamente acreditado mediante testimonios directos y expertos que cumplen a cabalidad con la exigencia de credibilidad objetiva del artículo 309, inciso segundo, pues dan razón circunstanciada de los hechos declarados. Sus narraciones no se apartaron de la lógica, ni de las reglas de las máximas de la experiencia, ni de las reglas propias de la ciencia o del mercado bursátil en este caso. Por el contrario, son testigos especialmente conocedores del mercado bursátil. Por lo mismo, su señoría, como adjudicador, al establecer las conclusiones probatorias y realizar un proceso racional
motivado y altamente reproducible, siguiendo las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados, no puede sino concluir, junto con esta defensa, que la motivación o el objetivo de estas operaciones no es ficticio, no es ilícito y, por el contrario, es legítimo, es razonable, es real, pues enfrenta un problema económico que es real, que aquejaba a Pampa Calichera, que se probó en este proceso, que era una situación conocida tanto por el directorio como por sus asesores. Y por ende, reafirmo lo ya dicho, nadie que hubiera estado en el lugar de Aldo Mota Camp habría o debería haber actuado de una manera distinta como actuó Aldo Mota Camp en cuanto gerente general de las sociedades Cascada. Sin embargo, ¿qué nos dice la acusación, su señoría? Los acusadores pretendieron confundir con un concepto de utilidad contable ficticia para cuestionar su licitud, comparándola con una pérdida financiera, distinción que no tiene sentido, es irreal e implica una lamentable confusión, como hemos dicho, con el concepto de flujo de caja. En efecto, la acusación nos dice que el objetivo común es generar estas utilidades contables y ficticias, a costa de provocar una ulterior o posterior pérdida financiera. Es decir, la acusación opone, por un lado, la idea de aquello que es contable en oposición a aquello que es financiero. Y lo contable es ficticio y engañoso, como dijo el querellante Moneda en su alegato de apertura, se trataría de utilidades, dice, inexistentes. La verdad, su señoría, es que el único testimonio, y por eso lo voy a usar solo para este efecto, su señoría, que acompaña este supuesto carácter ficticio de estas utilidades, corresponde ni más ni menos que al director y abogado de Moneda, don Pedro Pablo Gutiérrez, el mismo que participó en esa famosa reunión del Club de Polo, el mismo que se sentó en estrados como primer testigo del juicio y nos relató una narración circunstancial de hechos, de cómo él percibía la historia, pero que después nos relató que también él tenía patrocinio y poder en esta causa, era querellante y podría probablemente el día miércoles estar en la réplica aquí en lugar de nuestro colega García y podría hacerlo igual que haber sido testigo en estrado de vuestra señoría, el director de Moneda, el abogado patrocinante y querellante en estos autos. Él señaló lo único, que se creaban utilidades artificialmente en las compañías contablemente, y obviamente uno ve esas utilidades artificiales, no sabe uno cómo las ve, porque en realidad no estaban reflejadas en los estados financieros, y no logra entender o visualizar para qué sirven. Su señoría, ya sabemos entonces cuál era la razón de negocios y sabemos que es lícita. Y la verdad, su señoría, es que al igual que la razón de negocios, la utilidad resultante entonces es indiscutiblemente real. Y esto es clave, vuestras señorías, pues la acusación parte de una premisa incorrecta. Pretende distinguir entre lo que sería utilidad y utilidad meramente contable, como si se tratara de dos situaciones distintas. Este juego de palabras, esto no es un mero juego retórico, su señoría. A veces se ocupa la palabra utilidad, a veces utilidades contables ficticias, a veces utilidades contables. No existe tal cosa como utilidad no contable. Todo es utilidad. Como bien lo precisó el testigo Aldunate, también el testigo Bustos y también el propio Adeodato de la Vega, las utilidades son o resultan de la diferencia que hay entre el precio de venta con el costo que tiene un determinado activo. Y dijo Aldunate, una utilidad sería ficticia si altera uno de los dos componentes, precio o costo. Bustos dijo, desde un punto de vista del prisma contable, es la diferencial que logré obtener de un bien versus el costo que tuvo ese bien para mí. Y dice algo muy interesante, Bustos, su señoría. Dice, una utilidad es ficticia, producto de una transacción que no existió. Esa sería mi interpretación personal, porque el concepto de transacción ficticia no existe en la norma. Las normas contables versan sobre las transacciones que sí existieron. El punto, su señoría, es que el reconocimiento de esa utilidad por la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición de esas acciones era una consecuencia ineludible, necesaria, inevitable del sistema FIFO utilizado en la contabilidad. Los testigos Aldunates, Radat, Zapata explican lo que es el sistema FIFO y sabemos todos ya de qué se trata a esta altura y no me voy a detener en ello, pero no nos perdamos de vista, su señoría. En esto hay que ser enfático. No dependía ni era decisión de Aldo Mota que las acciones estuviesen registradas a un valor histórico. No dependía ni era decisión de Aldo Mota que la contabilidad se aplicara el método FIFO. FIFO se aplica siempre, su señoría. Curiosamente, a los querellantes parece
incomodarle en sus alegatos de clausura, porque claro, FIFO echa por tierra significativamente la mayor parte de sus alegaciones. Se acaba esta idea inusual de utilidad meramente contable. Se venda una acción, se vendan 5 millones de acciones, se aplica el método FIFO y se revaloriza históricamente el valor de esa acción. Esto es un resultado, es una consecuencia de ello. Por ello, la acusación no se entiende en este punto. Si uno siguiese el argumento, su señoría, de los acusadores, todas las ventas de acciones registradas a valor libre o a un valor histórico siempre generarían una utilidad ficticia. Nada más absurdo que aquello. De hecho, el testigo Adeodato de la Vega, su señoría, el perito en realidad, o parte del perito, porque en realidad no vinieron todos los peritos que evacuaron ese peritaje, pero ese perito que hizo una parte de ese peritaje, dijo que, a propósito de esta confusión con el flujo, también la pérdida de caja, cómo se aplicaban los costos históricos y la utilidad, dijo que independiente que se vendiera más barato que el precio de compra, se genera una utilidad en relación al costo histórico al que está registrado el título. Y nos señaló que incluso yo puedo haber vendido más caro o más barato al valor que yo tengo activado, si usted, señoría, recuerda, un bien, y eso me va a generar una utilidad o una pérdida, pero no es especialmente relevante a la hora de hacer un análisis de estos casos. Y de hecho, lo que dijo, y fue un ejemplo bastante gráfico, él comparó la situación con la compra de un vehículo, su señoría recuerda, a 10 cuotas o a 12 meses, a 10 meses, dijo, y por lo tanto, resulta que yo lo tenía, el vehículo en mi contabilidad, por ejemplo, a 8 millones de pesos, lo vendo a 10 millones de pesos, dijo, obtengo una utilidad de 2 millones de pesos, pero resulta que todavía no he cobrado ni el primer cheque de esos pagos que se devengaba en el tiempo, y igual tengo que reflejar esa utilidad, es decir, y después siguió elaborando sobre ese mismo ejemplo del vehículo para demostrarnos cuán lejana estaba la tesis del Ministerio Público con la realidad de los expertos contables y financieros a este respecto. Esto quiere decir, su señoría, que los efectos de las operaciones son consecuencias necesarias de aplicar los métodos contables existentes. No se trata, como lo declaró enfáticamente Quirós, de fingir utilidades contables, ni, como refirió Busto, de utilidades resultantes de una transacción que no existió. Quiero insistir en este punto, su señoría, la utilidad es real, no es ficticia, ni engañosa, ni artificial. Tan real es, su señoría, que si se analiza la objeción que levantó Ernst & Young respecto al caso 4, no solo no objetó la utilidad que haya sido ficticia. Mal podría haberlo hecho, su señoría, pues Ernst & Young fue auditor también durante el tiempo anterior, que corresponde a los casos 1, 2 y 3, y no fueron objetados por la auditora, como bien señaló la testigo Radatz y los testigos Zapata y Guerrero. Tan reales son estas operaciones, su señoría, y tan reales son estas utilidades, perdón, que la SBS tampoco las reprochó como utilidades ficticias. En efecto, se tomó declaración a Pavés, a Zapata, lo hemos dicho ya varias veces, y para la SBS era una hipótesis de trabajo, estas utilidades contables generaban el pago de dividendos para financiar operaciones de compra vinculadas al esquema, que es lo que sancionó la resolución 223. Pero eso no lo sostiene ni siquiera la acusación, su señoría. Eso es lo que sostiene Zapata, Pavés, a propósito de la resolución 223. Tan claro, su señoría, es que la discrepancia es meramente contable y respecto de la operación, y no un problema de fondo y de sustancia, por decirlo así, de la operación misma, que el testigo de cargo Martínez, Juan Francisco Martínez, de Ernst & Young, incluso en el interrogatorio directo del Ministerio Público, fue extraordinariamente claro cuando se le consulta respecto de las operaciones del 23 y 24 de diciembre de 2010 sobre si generaron o no resultados, y nos da una explicación muy clara de que las operaciones se tienen que reflejar y los lleva a una cuenta, ¿no es cierto?, de patrimonio, una cuenta de reserva que generan una suerte de pequeña diferencia, que es una parte que dice que fueron reconocidos como una distribución de capital, dice. Es decir, lo asienta contablemente. Lo que ellos no aceptan, lo que ellos no reconocen, en definitiva, es que produzca el efecto contable, ¿no es cierto?, de revalorización del patrimonio que buscaba legítimamente en ese momento la compañía. Solamente una discrepancia con el contador, una discrepancia con el auditor respecto de cómo asentar contablemente esta situación. Y entonces la pérdida financiera a costa de una utilidad meramente contable, ¿cómo se explica? Lo que sostiene la super de valores, su señoría, y lo reiteraron acá los testigos Zapata y Pavés, es que las operaciones generarían una pérdida financiera. Ese es el argumento. Recordemos en su literalidad la frase de la acusación: generar utilidades contables ficticias o engañosas a costa
de provocar una posterior pérdida financiera. Verá su señoría que la pérdida aludida se escribe en oposición, como decíamos, a ficticia utilidad. Y el único testigo que afirma haber visto esta ficticia utilidad es el señor Pedro Pablo Gutiérrez, al que ya hemos hecho referencia. Pero en realidad, en estricto rigor, las famosas utilidades ficticias nunca se reflejaron en los estados financieros. Claramente se trata de un truco de magia de la acusación, no de aquellos que describí en el alegato de apertura, pero otro truco de magia que nos busca sorprender. Pero ese no es el punto, su señoría, que quiero destacar. La tesis del Ministerio Público opone la pérdida como contrapunto al hecho que la utilidad sería ficticia. Pero ¿qué ocurre, su señoría, si la utilidad no es ficticia y en cambio es a seca? Una utilidad grande, enorme, muy grande, si quiere. La conclusión es obvia, su señoría. Desaparece el supuesto perjuicio derivado del diferencial de precios. Las operaciones se observan como generadoras de una significativa utilidad, que lo que es absolutamente real. En este sentido, Aldunate, al ser preguntado por el concepto de utilidad contable, dijo, es el mismo. O sea, todas las utilidades que se registran en los estados financieros por transacciones, diferencias entre venta y compra, son utilidades contables. Entonces, su señoría, la verdad que subyace en esto, esta distinción entre financiero y contable, es un error conceptual. Tal como ya lo enunciamos en nuestro alegato de apertura, lo que ocurre aquí es que se intenta confundir el concepto de utilidad y pérdida con flujo de caja. En este sentido, incluso Radovich, parte de también un perito, algo refirió de que había un apriete, si se puede decir así, en la caja. Esto es lo que les producía ruido. Sin embargo, como resulta evidente, su señoría, la utilidad no necesariamente es flujo de caja. Y en este sentido, Orlando Adeodato de la Vega fue extraordinariamente claro y nos dijo que uno podría encontrarse con una empresa que puede tener una estupenda utilidad, pero puede tener 0 pesos en la caja. Es más, el perito preguntado fue bastante al detalle y ahí refirió el ejemplo del vehículo al que hemos hecho referencia. Es decir, hay una utilidad y hay un flujo y hay una presión por un flujo futuro. Eso es lo que ocurre. Pero lo que no hay es una pérdida. Lo que el Ministerio Público identifica como tal es un problema de flujo de caja. Solo eso, y no hay mucho más que decir a este respecto, vuestra señoría. Hay utilidad contable, hay flujo, pago, hay presión por un flujo futuro, dividendos. Sin embargo, no hay pérdida, ni solo hay una utilidad real. Y entonces, su señoría, las operaciones, dicen, realizadas sin el ánimo de enajenar o adquirir, nos plantean. O sea, no solo apuntan erróneamente, como ha quedado demostrado, el supuesto carácter ficticio de la utilidad perseguida, en contraposición a una supuesta pérdida financiera, sino que en esta trampa tautológica, lo que nos postula entonces ahora la acusación, con esta forma circular y subjetiva de plantear el caso, y el núcleo de la acusación, es que no habría intención de enajenar ni adquirir los activos que eran objeto de la compraventa, pues el objetivo común era generar utilidades contables o ficticias, es decir, lógica circular. Nuevamente las operaciones serían ficticias porque se realizaron sin ánimo de adquirir o enajenar, por lo que las utilidades serían ficticias y consecuencialmente las operaciones serían ficticias. Lógica circular. ¿Qué prueba tienen los acusadores, su señoría, para demostrar que supuestamente no existía el ánimo de enajenar? Porque si lo postulan tendrían que haberlo probado. Esencialmente, la Superintendencia de Valores y Seguros, y muy particularmente el propio señor Pavés, quien señaló que porque se recompraban inmediatamente las acciones, lo que unido, él infiere, a las condiciones de la operación, esto es lo que dice, y todos los otros elementos de contexto de este conjunto de operaciones que formaban parte del esquema, se entendía que no se quería traspasar las acciones. Eso es lo que nos dice y nos relata el superintendente de la época que sanciona. Sin embargo, en este punto, su señoría, desde ya corresponde descartar la sospecha por la recompra inmediata. Pues en los mismos términos que sostuvimos en el alegato de apertura, el ánimo de transferir el dominio no exige perpetuidad, no exige permanencia en el tiempo. Y en esto fue extraordinariamente claro los testigos expertos de la Bolsa de Comercio de Santiago. En este sentido, Martínez Zugarramurdi, su señoría, explicó tanto la existencia de inversionistas de corto plazo como la habitualidad de compras en lapsos pequeños de tiempo para tomar utilidades. Nos dijo Martínez Zugarramurdi, básicamente, es perfectamente posible que un inversionista compre en la mañana para vender en la tarde, o para no vender durante mucho tiempo. Un inversionista normal puede ser especulador en ciertas acciones y ser inversionista a largo plazo en otras. Sobre estas sospechas,
que se levanta al vender y comprar en corto plazo, también escuchamos al perito Quirós, su señoría. Él dijo que entre los años 2007 y 2017, con la metodología que ya describí, que no voy a repetir para efectos de brevedad de este alegato, observó que la práctica de vender y comprar en un periodo corto de tiempo era absolutamente común. Y es más, levantó 68 casos iguales, 68 casos de accionistas que pertenecen al mismo grupo económico, que compran y después venden o venden y después compran acciones del mismo monto por un plazo de pocos días. El perito Quirós. Y agregó, lo que estoy mostrando ahí es que hay una compañía, compra, vende una acción subyacente en un plazo muy breve de tiempo, volumen similar, y esto ocurre a lo menos 68 veces en 10 años. Y esta habitualidad también nos la refirió el testigo Francisco Larraín, su señoría. Él explicó que hay muchos inversionistas que eligen realizar acciones que acumulan pérdida para generar una ventaja tributaria, y nos retrató el caso en los fondos mutuos norteamericanos que presentan estados trimestrales y ocupó la expresión window dressing o de decoración de vitrina, que para presentar mejores estados tienden a vender las acciones antes de presentar sus estados y después las recompran. Pero lo primero que dijo, esto es que muchos inversionistas eligen realizar acciones que acumulan pérdida para generar una ventaja tributaria, yo creo que no hay nada más claro que un ejemplo cotidiano, normal y común y corriente que debe estar ocurriendo en Chile en este minuto, todos los días, después de lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses. Las acciones, todos sabemos, en Chile se desplomaron o cayeron sustancialmente. Por lo tanto, las sociedades de inversión que poseen en sus activos estas acciones, y las personas naturales que tienen muchas veces estas acciones, hoy día, por ejemplo, una persona que paga con sistema de renta atribuido, puede perfectamente hacer la pérdida de las acciones ahora que estamos en diciembre, venderlas el último día de diciembre, traspasar la pérdida para no tener que pagar impuestos elevados en abril, que quizás tenía acumulado por otras razones, y puede recomprar las acciones el día 2 de enero, porque le interesa mantener la posición accionaria donde estaba. Es decir, no hay ninguna razón por la cual un inversionista no pueda hacer estas transacciones en corto o breve plazo por razones de planificación tributaria, por razones de window dressing, como describe este señor, etc. Aquí escuchamos también de otros casos, las compras de acciones con y sin derecho, escuchamos muchos casos de ese tipo, incluso por el balanceo que realizan las AFP cuando quedan sobreexpuestas en uno u otro fondo en un momento determinado. Por lo tanto, la práctica de vender en corto tiempo, recomprar, es absolutamente habitual, es propia del mercado y por lo tanto no puede servir como punto de partida, su señoría, para una inferencia sobre la inexistencia del ánimo de enajenar, como aquí se presenta. Ello pugnaría con las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. El expertise bursátil, su señoría, de quienes declararon en este juicio, desnuda el frágil constructo del Ministerio Público y de los acusadores en este punto. Por lo demás, su señoría, sin duda los casos 1 a 5, desde un punto de vista de las NIF, estamos frente a una venta propiamente tal, porque, como declaró el testigo Carlos Bustos, se transfieren los riesgos. Algo parecido declararon otros testigos. La propiedad de acciones conlleva un riesgo y un beneficio. Es decir, lo que se mira es quién se queda con ese riesgo y con ese beneficio. Y si se produce ese riesgo o ese beneficio se traslada a otra persona, bueno, la transferencia se verifica y por lo tanto el ánimo de enajenar, y a eso nos referiremos con más detalle en la cápita de Derecho, por supuesto está presente y no se puede inferir lo contrario. El testigo Ponce Hidalgo de la Bolsa de Comercio declaró lo mismo a propósito de los dividendos. Además dijo, puede haber una transferencia, todavía no estar completamente implementado todo lo, llamémoslo así, la documentación legal, y los dividendos, por supuesto, una vez que se materializa, una vez que se transfieren los riesgos, le corresponde, o los beneficios, le corresponde a quien hizo la operación de compra, en definitiva, y venta. De hecho, en eso fue extraordinariamente claro. Por lo tanto, despejado el punto anterior respecto a la permanencia o la perpetuidad en el tiempo como una praxis habitual en el mercado de valores que necesariamente tiene que orientar una inferencia lógica si se quiere hacer una construcción a partir de ella, tenemos que hacernos cargo de la tesis de la incompatibilidad de las intenciones. Algunos han dicho que no lo están postulando, han tratado de modificar un poco su postura en este sentido, pero técnicamente se ha planteado la incompatibilidad de las intenciones. Y Pavés, Zapata y Coloma, los tres de la Super de Valores, y también Valdés Lira, lo dicen claramente. Dicen, no había intención de traspasar las acciones, dicen, sino que la intención era provocar el efecto contable. Esa es la tesis que postula los testigos de cargo del Ministerio Público a este respecto. Pero no hay duda alguna, su señoría, que la intención de estas operaciones era la de vender, porque solo transfiriendo las acciones a cambio del precio puede, solo mediante esa venta, producirse el efecto de revalorización del patrimonio en la sociedad que se pretende. O sea,
mirado al revés, su señoría, y aquí voy a decir algo con mucha audacia, si se quiere. Esto explicaría Linsor, porque Ernst & Young plantea la necesidad de la existencia de un tercero para que pueda reflejarse contablemente la utilidad. Por lo tanto, cuando se sale a vender las acciones de Global Mining a un tercero y ese tercero termina siendo Linsor, esa operación es real y es lícita de punta a cabo. Y es más, contablemente, más allá que la Superintendencia de Valores y Seguros no lo aceptara, debió haber producido ese efecto. Que la Superintendencia de Valores y Seguros no lo aceptara, su señoría recordará, no fue con la anuencia naturalmente de la compañía, pero la compañía acató lo que la Superintendencia de Valores y Seguros le instruyó. Entonces, mirado en este contexto, si hay una única inferencia lógica que se puede hacer en todos estos casos que nos han querido plantear, en definitiva, su señoría, es que el efecto de revalorizar el patrimonio, la consecuencia de revalorizar el patrimonio mediante la venta de las acciones, era un efecto deseado y perseguido por la administración y toda la gobernanza de las sociedades cascadas. De otra manera no se explicaría siquiera la existencia del caso 5 o operaciones Linsor como se han querido poner en duda acá. Es decir, para lograr el objetivo de actualizar el valor del patrimonio, había que vender las acciones e incorporar el patrimonio al precio pagado por ella. Y por ende, la intención de enajenar tiene que ser real y efectiva. No es posible llegar a una conclusión distinta. Esto lo reconocieron la testigo Radatz, lo reconocieron incluso Juan Ponce Hidalgo, cuando se le preguntó directamente cuál es la intención de quien vende un valor y compra un valor en la bolsa de valores, señaló expresamente Ponce Hidalgo, el gerente de operaciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, lo que hay detrás es la voluntad de vender y la del otro de comprar a un determinado precio. Pregunta directa del Ministerio Público, respuesta directa del señor Ponce Hidalgo. En definitiva, también lo reconoce Zapata, el asesor legal Pablo Guerrero, el asesor Aldunate, la venta que genera las utilidades contables que permiten revalorizar los activos es una venta, por supuesto, real, si no, no se produciría el efecto perseguido. Luego, si el objetivo es revalorizar patrimonialmente, necesariamente debe existir el ánimo de enajenar. ¿Y qué ocurre entonces, me dirá su señoría, con la compra posterior? Carece de ánimo o intención de adquirir cuando se da estas siguientes operaciones donde se recompran algunas acciones, ya sea en un caso Oro Blanco que le compra a Linsor, o en el caso de las otras operaciones. Por supuesto que no, su señoría. Acá entra en juego otro elemento, la vocación de mantener y conservar la posición accionaria en Soquimich por parte del holding de las sociedades cascadas. Da sentido y realidad a esas operaciones. Aquí declaró el testigo Fernando Cañas, el presidente de la Bolsa Electrónica de Santiago, y dijo afirmativamente, respondió, que un holding de estas características, uno de los principales intereses puede ser mantener el control de las compañías. El ex gerente de la Reinvial, Manuel Bulnes, nos dijo que las sociedades cascadas son sociedades de inversión que han demostrado buscar el control de Soquimich. Juan Francisco Martínez dijo había un interés por tener control del activo. Es más, Martínez declaró algo que para mi juicio, su señoría, es clave. Martínez, no Martínez Zugarramurdi, Francisco Martínez de Ernst & Young, señaló, un controlador puede desprenderse de parte o de todas sus acciones. Es una decisión de cada inversionista de qué es lo que hace con su inversión. No está definido que por ser controlador no puedas vender acciones. Son decisiones de negocios básicamente. Tampoco está definido, por cierto, que puedas comprar acciones, lo que corre para ambos efectos. Pues bien, su señoría, es legítimo desprenderse de parte de la posición accionaria con decisión de negocio, persiguiendo un fin lícito, actualizar el valor del patrimonio a valor de mercado y acto seguido, nada, pero nada obsta que se pretenda retomar la posición accionaria mediante una compra. Por lo tanto, su señoría, es evidente que las operaciones que constituyen los casos 1 a 5 de la acusación, hay por un lado intención de vender, de transferir las acciones a cambio de un precio, pues esa es la única forma que se produce el efecto perseguido de revalorizar el patrimonio. Y por otro lado, es también evidente, su señoría, que si se considera la vocación controladora de las sociedades cascadas, que la compra tiene ánimo de adquirir, pues es consistente con la idea de conservar o mantener o incluso mejorar la posición accionaria en el activo subyacente. No existe, su señoría, no existe prueba en este juicio
de que el ánimo de transferir el dominio sea incompatible con el ánimo de valorizar el patrimonio, ni que sea ilegítimo tener por un lado la intención de actualizar el valor del patrimonio o comprar para mantener la posición accionaria de los títulos Sokimich. En consecuencia, su señoría, para cerrar este punto del alegato, frente a la estructura común de los casos 1 a 5 de la acusación, se puede afirmar categóricamente a la luz de la prueba y de los hechos de la acusación, su señoría, que los acusadores no han demostrado que las utilidades resultantes por tales operaciones sean ficticias, inexistentes o artificiosas. Por el contrario, se ha demostrado que esas utilidades fueron reales, son un efecto natural de la contabilidad regida por el método FIFO. Segundo, su señoría, los acusadores no han demostrado la existencia de una pérdida financiera como resultado de la utilidad supuestamente ficticia. Por el contrario, se ha demostrado que esa utilidad es una sola y es lo mismo que la utilidad contable y que en definitiva ocurre que los acusadores confunden la pérdida con la idea de flujo de caja. Tercero, los acusadores no han demostrado, su señoría, que las operaciones hayan sido realizadas sin intención de enajenar o adquirir. Primero, porque para sustentar ese hecho subjetivo lo basan en un reproche a la idea de recompra en corto tiempo, lo que ha sido demostrado corresponde a una práctica bursátil habitual. Y segundo, porque la supuesta incompatibilidad entre ánimo de revalorizar el patrimonio y enajenar, adquirir, es una tesis absurda a la luz del caso, pues es la única manera en que se puede producir los efectos de la revalorización del patrimonio es precisamente intercambiando la cosa a cambio del pago del precio. Y la intención de adquirir es evidente, considerando la vocación de las sociedades de mantener la posición accionaria del título Sokimich. Se ha demostrado, su señoría, por el contrario, que Pampa Calichera se encontraba en una situación de estrechez financiera derivada de la emisión de un bono internacional el año 2007 que afectaba a su capacidad de endeudamiento. Se ha demostrado que la normativa IFRS no permitió actualizar el valor de las acciones a precio de mercado, quedando registradas al valor libre, lo que afectaba aún más la situación patrimonial de Pampa Calichera. Y se ha demostrado que el motivo o razón de negocios de las operaciones que constituyen los casos 1 a 5 fue actualizar el valor del patrimonio mediante la venta de las acciones Sokimich que estaban registradas en el libro. Y entonces, su señoría, aquí está, a mi gusto, o a mi juicio, o en mi opinión profesional, el quid del asunto probatorio, el meollo, la médula del asunto probatorio. Porque en conclusión en este punto, su señoría, es donde radica el problema desde la perspectiva valorativa de la prueba. Parece indispensable, su señoría, que ante dos proposiciones fácticas alternativas, una, Ministerio Público, venta de acciones tenían por objeto generar utilidades contables ficticias. Dos, o alternativa, defensa, el propósito era revalorizar el patrimonio. Debió recaer, su señoría, en la parte acusadora la carga de aportar prueba para eliminar o refutar la hipótesis de hecho del caso que resulta compatible con la inocencia del acusado. En este sentido, su señoría, Daniela Catino, la profesora, afirma que los defectos de las pruebas disponibles respecto de una cierta proposición sobre los hechos del caso que justifican una duda e impiden tenerla por probada bajo el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, consisten en que ellas no logren eliminar o refutar alguna proposición fáctica alternativa plausible y compatible con la inocencia del acusado. Probó el Ministerio Público, su señoría, una proposición meramente fáctica es a esta altura solo una forma, Probó el Ministerio Público que las operaciones tenían por propósito generar utilidades contables ficticias, que es su proposición fáctica. Yo creo que está cierto a estas alturas, vuestra señoría, de esta proposición fáctica es más una afirmación voluntarista del Ministerio Público que algo que hayamos visto en este juicio. Descartado entonces que exista tal cosa como una utilidad contable ficticia, como ya vimos, nadie alteró los balances como señalaba el señor Bustos, por ejemplo. Las utilidades registradas y reversadas por lo demás no eran ficticias, sino que en consecuencia propia de la revalorización del activo histórico. De ahí que la pregunta de fondo que su señoría debe responder a la hora de ponderar esta afirmación del Ministerio Público es si el supuesto propósito a ojos del Ministerio Público se acreditó directa o siquiera indiciariamente. Afirmamos categóricamente que no. No hay prueba alguna al respecto y por el contrario, como se ha visto, hay prueba abundante y sobreabundante en cuanto a que las operaciones buscaban precisamente revalorizar el patrimonio societario.
Así las cosas, su señoría. En este punto particular, ni siquiera existe prueba propiamente divergente, pues incluso la única que podría corroborar en algo la imputación del Ministerio Público es la que emana de la formulación de cargos y la resolución sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero ellas dan cuenta de una tesis, como ya hemos dicho, distinta a la del Ministerio Público, pues incluso en el caso de la Superintendencia de Valores, las utilidades son reales. Tan reales que solo siendo reales podían tener por propósito financiar el esquema. En contraste a esta débil prueba construida en base a indicios y estándares meramente administrativos, existe, su señoría, abundante prueba directa que da cuenta del propósito divergente y legítimo. Diversos testigos acreditaron las legítimas razones de negocio. Es más, su señoría, el relato de Manuel Bulnes, ex gerente general de la Reinvial, es esclarecedor. Espontáneamente, sin ninguna pregunta, reveló algo que hasta entonces todos desconocíamos. La actual country manager de Ernst & Young, Macarena Navarrete, en Chile Day, le comentó que ella había tenido que reversar la operación en cuestión porque no había cumplido requisitos para que esta operación tuviera los efectos tributarios contables que buscaba el mandante. En definitiva, su señoría, ¿logró el Ministerio Público, o siquiera intentó, refutar o descartar la proposición alternativa acreditada por la defensa? Claramente no, su señoría. Se contentó con sostener como un mantra propio de la acusación su afirmación en esta tautología argumental que, como hemos visto, ha quedado claramente desvirtuada. En síntesis, su señoría, lo único que se ha demostrado en los casos 1 a 5 es que Aldo Mota Camp en estas operaciones que constituyen estos casos se enfrentó a un problema real, persiguiendo un fin legítimo, apoyado por sus asesores legales y contables, con pleno conocimiento del directorio, recurriendo al mercado bursátil como solución y respetando íntegramente su normativa. La racionalidad económica está absolutamente acreditado y luego no puede hablarse de operaciones ficticias, pues la intención era la propia de las operaciones de compraventa. La trampa tautológica, su señoría, se desploma a la luz de estos hechos. Sin más, en este capítulo solo hacer mías las palabras del profesor Rodrigo Coloma, su señoría, en cuanto a que sea suficiente la prueba que el tribunal estime suficiente, no es un paradigma, o que el Ministerio Público, entonces en este caso, o los acusadores estiman suficiente, no es un paradigma que pueda sujetar en definitiva el razonamiento del tribunal, pues implicaría, al decir de él, una epifanía del juzgador liberado de toda exigencia de justificación racional y de todo control. Él le ocupa unas palabras bien lindas, dice Coloma, dice, pero el Coloma bueno, dice, terminaría volviendo a entrar al proceso penal por la ventana del estándar de prueba, la concepción de libre valoración como íntima convicción que se había sacado por la puerta a través de las exigencias de racionalidad y reforzamiento del deber de fundamentar la decisión que recae de acuerdo con el artículo 297 en vuestra señoría. Esto es lo que ocurriría si contra la demoledora prueba que hemos expresado y que seguiremos desarrollando más adelante, su señoría, si contra las máximas de la experiencia y la lógica, contradiciendo la opinión experta de abogados, asesores contables, auditores, se pretendiera leer tautológicamente las proposiciones del Ministerio Público. Confiamos, su señoría, que respecto de los casos 1 a 5, por cierto, y por el resto de los casos, no caerá en esa trampa. Paso entonces a la segunda falla geológica, que es un poco más breve, y que se refiere al caso 6. No es, en este caso, su señoría, entonces, lo que hemos descrito hasta ahora, esta trampa tautológica, la única falla geológica que atraviesa todos los casos de la acusación. También en el caso 6 tenemos presente otra falla, que es la que se erige y sobre la cual se construye el llamado ciclo SQ y que fue palmariamente develada por la Corte Suprema. Aquí, como es evidente, vuestra señoría lo va a ver, el Ministerio Público en este caso abandona la trampa de los casos 1 a 5 y el razonamiento común a ellos, y entonces abraza en esta ocasión o introduce una segunda línea de reproche para blindar o reforzar su acusación. Por eso es fácil advertir que el caso 6 no tiene nada que ver en términos narrativos con el resto de los casos de la acusación. Lo que hace el Ministerio Público en el llamado ciclo SQ es abrazar en este caso, la resolución 223 de la Super de Valores y selecciona uno de los ciclos del esquema de la Superintendencia de Valores y Seguros, en este caso el ciclo del año 2011, que dicha resolución describe a partir de lo que denomina esquema de operaciones con la idea esencial de que las sociedades cascadas
pudieran crear oportunidades de negocio para las vinculadas, relacionadas, etcétera, de modo de extraer riqueza por parte del controlador en perjuicio de los accionistas minoritarios. Eso es en su médula lo que pretende hacer acá el Ministerio Público. Nos relatan como si se tratara un caso paradigmático de administración desleal y su señoría, sobre todo como un caso inequívoco de concierto de voluntades entre el gerente general, el controlador y las personas naturales o jurídicas vinculadas a estas llamadas BIR. Como dijo en este caso, en el juicio, su señoría recordará, el superintendente o ex superintendente Coloma, el Coloma malo, el Ministerio Público despostó, dijo, el caso, dejando solo una parte del esquema para hacer un verdadero traslape de hechos y pruebas. Esa parte lo digo yo. Él nos dijo, despostó el caso, trasladando entonces a fardo cerrado la resolución 223, el expediente administrativo, al procedimiento penal. Así, mientras en los casos 1 a 5, la acusación responde a una tesis que difiere de la de la Superintendencia de Valores y Seguros, aunque se apalanque en algunos elementos como de indicios o tratar de forzar indicios administrativos para introducirlos en el sede penal. En el caso 6, el Ministerio Público derechamente recoge tanto los cargos como la resolución 223 e introduce a una tercera persona, el controlador, en calidad de beneficiado. Sin embargo, su señoría, al despostar el caso, palabras de Coloma, la fractura geológica o basal queda descubierta, queda absolutamente a la vista, tanto por el error involuntario del Ministerio Público, reconocido en los alegatos de apertura de este juicio en cuanto a que Aldo Mota no era gerente general ni director de potasio, que la sociedad que compra SQ por el hecho que el referido esquema de la SBS necesariamente exigía urdir esta idea de un plan delictivo, algo que no dijo la acusación. No lo dijo la acusación, no describió el esquema o ciclo como un plan o una coautoría, pero lo oímos con claridad en el relato fantástico del querellante Monea. La idea del concierto previo, la idea que en definitiva Aldo Mota no sería más que una pieza en un planificado esquema delictivo. Claro, señoría, si Aldo Mota Camp no compró, pues no era gerente general ni director de potasio, resulta indispensable situarlo en algún contexto de un supuesto plan criminal para beneficiar al controlador, o incluso llegar al extremo de tergiversar el fallo de la excelentísima Corte Suprema para pretender decir ahora que no se refiere ya más a un plan delictivo en ese sentido, sino que se trata de una suerte de dolo común, etcétera, que planteaba al iniciar yo mi alegato retrucando al abogado del querellante Lobos. Esa es la forma, el truco con que por un lado, su señoría, se oculta el déficit de prueba de la participación en sede penal y por otro lado se invita de contrabando a la tesis que utilizó la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta es la tesis que el considerando 18 de la sentencia de la Corte Suprema, y no la voy a repetir nuevamente, desmontó. Es decir, su señoría, la falla geológica de la teoría del caso del Ministerio Público de los querellantes, la idea del concierto previo y el plan delictivo descrito en la acusación, por la vía de despostar una parte de la tesis del esquema, fue desterrada del juicio oral. Más aún, su señoría, tratar de introducir el esquema, este ciclo, el concierto en el caso 6 del ciclo del 2011, es un abierto despropósito, pues, y esto sí que es relevante, su señoría, ni la Superintendencia de Valores y Seguros sancionó a Aldo Mota Camp como partícipe de la compra del 7 de noviembre del año 2011, que es aquello en que se materializa la idea de recomprar caro, beneficiando al controlador. Su señoría, en ninguna parte la Superintendencia de Valores entendió que Aldo Mota Camp operara o transara instrumentalizando el mercado en la compra de las acciones Calichera A del 7 de noviembre. En efecto, su señoría, si el esquema, en la lógica de la Superintendencia de Valores y Seguros, está funcionando a toda máquina para dar oportunidades de negocios a terceros, en la imaginación de la Superintendencia de Valores y Seguros al menos, ¿por quién está compuesto el día de la compra de potasios, de esas acciones Calichera A, que está operando Automa? Veámoslo, su señoría, y lo voy a graficar en la pantalla. Es muy simple. Vamos a los anexos de la resolución 223 y miremos quiénes fueron sancionados por la compra de potasios. Basta con observar los cuadros de las operaciones. Anexo 1, resumen de transacciones del señor Julio Ponce Lerú, al final de ellas, destacada, Calichera 7 de noviembre, Potasio Chile, etc. Anexo 4, su señoría. Resumen de transacciones del señor Patricio Contés Fica, Calichera 7 de noviembre, Potasio Chile, RUT, etc. Y Aldo Mota Camp, su señoría, ¿qué nos dice el anexo 2 referido a Aldo Mota Camp?
hay una serie de operaciones por las que fue sancionado, pero nada respecto del 7 de noviembre, Calichera A, Potasios. No está la compra de Potasios a SQ, su señoría. La Super de Valores jamás sancionó a Aldo Motacamp por las compras que realiza Potasios respecto al título Calichera A el 7 de noviembre. Imputación del Ministerio Público a Aldo Motacamp, en este caso, ni siquiera supera el estándar propio de la sede administrativa, menos debiera superar, su señoría, el estándar propio de la sede penal. Ni siquiera los ideólogos o creadores de toda esta teoría infundada del esquema, con espejo retrovisor, como la describió el señor Bulnes, pudieron situar a Aldo Motacamp en la operación de compra de Potasios el 7 de noviembre del 2011. Por lo tanto, el fracaso es palmario. El esquema de la resolución 223 carece de utilidad, pues ella misma lo ha liberado de responsabilidad. Y entonces la pregunta que surge, su señoría, es si podrá, en cambio, la resolución 223 servir de apoyo probatorio a la tesis de los acusadores, y es el último capítulo que me queda de mi minuta para hoy día, su señoría. ¿No toma tiempo? Su señoría, le he destinado un capítulo aparte a esta, que ha sido largo y una minuta introductoria, en alguna medida de clausura, pero introductoria, a el valor probatorio no solo de la resolución 223, sino en realidad de la resolución 223, de la resolución 670, de los oficios donde se formularon los cargos, a los distintos partícipes de estos esquemas que estaban en la idea de la Superintendencia de Valores y Seguros, y a la incorporación del expediente administrativo en esta sede, que trae consigo, ¿no es cierto?, testimonios de testigos, documentos, declaraciones del imputado fuera del juicio penal, etcétera, porque me parece de la máxima relevancia en un caso como el que nos ocupa hacernos cargo del nulo valor probatorio que toda esa documentación en este verdadero juicio de actas, en algún aspecto, pudiera tener. Y porque considero que no solo es legítimo, sino que es lo que la doctrina y la jurisprudencia postulan, que todos esos antecedentes deben ser naturalmente valorados en forma negativa por vuestra señoría. Es evidente, su señoría, que el Ministerio Público, ante la debilidad de la prueba ofrecida en el juicio oral, intentó apalancar su caso, atraparlo, cimentarlo, en el expediente administrativo de la Superintendencia de Valores y Seguros y en todas las resoluciones que se dictaron en función de ello, muy particularmente la formulación de cargos y muy particularmente la resolución sancionatoria. Las resoluciones 223, la resolución 269, la resolución 270. Y ofreció como testigos del procedimiento administrativo a los ex superintendentes Colom y Pavés y al señor Zapata. Y por intermedio de la lectura por parte de ellos de extensos pasajes de ambas resoluciones, o de todas estas resoluciones, se pretendió eludir la carga probatoria propiamente derivada de la acusación fiscal. En el fondo, se intentó sorprender el buen criterio de su señoría por la vía de una suerte de prueba de autoridad que se bastaría a sí misma. Se pusieron las resoluciones administrativas e indirectamente el expediente administrativo de la Superintendencia de Valores y Seguros, su señoría, en voz de los firmantes o partícipes de ella, pretendiendo con ello incorporar al proceso, como ya anticipaba, los indicios y probanzas reunidos en este contencioso administrativo. Sin embargo, su señoría, ello no es procesalmente productivo, ello no ofrece rendimiento procesal. Su señoría debe necesariamente valorar en forma negativa tanto las resoluciones sancionatorias, los oficios de cargo y, por cierto, también las declaraciones testimoniales, las declaraciones del imputado y todas las declaraciones y documentos existentes en el expediente administrativo que no pudieron ser confrontadas en el juicio oral. Así, su señoría, no debe otorgarse ningún valor probatorio a estos documentos o a estos instrumentos. Hacerlo supondría una sentencia, su señoría, que vulneraría simultáneamente las reglas o estándares de valoración de la prueba en sede penal y los derechos y garantías propios del sistema penal, tal como los conocemos en esta sede. En este sentido, su señoría, nuestro legislador reguló, por un lado, la forma de obtención y producción probatoria en el proceso penal como mecanismo reforzado
del resguardo de las garantías constitucionales, por un lado. Pero por otro, estableció criterios de legitimación probatoria diferenciados acorde con la naturaleza del procedimiento penal. Si vemos cada uno de estos dos derivados, vamos a ver por qué no procede valorar esta prueba. En cuanto a la forma de obtención y particularmente de producción probatoria en el proceso penal como mecanismo reforzado de resguardo de garantías constitucionales, señoría, la acreditación de la existencia de los hechos típicos indagados, así como su eventual participación punible, que sería lo que se pretende, del acusado, debe fundarse, dice exclusivamente el artículo 340, inciso segundo, bien lo sabe su señoría, sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Y el Código de Procedimiento Penal regula la obtención de la prueba por parte del Ministerio Público, pero las garantías en materia probatoria no se limitan a la obtención, sino que también incluyen el procedimiento de producción probatoria que se regula en el juicio oral y el que se encuentra detalladamente explicitado en los artículos 298 a 336 del Código Procesal Penal. Por lo mismo, a este respecto, el legislador procesal entendió que la producción de aquella prueba que pretende ser sustento de una sentencia y que permita satisfacer los altos estándares en materia de contradicción, publicidad, control e inmediación, debe necesariamente producirse en el juicio oral. Y en este sentido, el artículo 334 podríamos decir que es la regla de oro del proceso penal, desde que el momento que, junto con proteger la inmediación probatoria, busca que cualquier sentencia cumpla con elevados estándares de contradicción y defensa. Es precisamente por esa razón, su señoría, que un juicio por actas o basado en la mera reproducción de registros investigativos sin su debido contraste por el resto de los intervinientes resulta inconcebible desde ya en un sistema que pretenda garantizar la vigencia de la cláusula del debido proceso. Pero por lo mismo, el Código Procesal Penal estructura en materia de producción de prueba testimonial, exige como requisito para que la declaración sea valorada por el tribunal que el testigo haya declarado válidamente en juicio oral, no pudiendo ser sustituida por regla general por la lectura de registro. La prueba ha de producirse ante los juzgadores. En este sentido, su señoría, es interesante porque la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema avala esto. Aquella jurisprudencia que algunos querellantes tanto extrañaban y anhelaban a lo largo de las casi 100 o más de 120 jornadas de juicio oral, cada vez que esta defensa invocaba jurisprudencia extranjera, como el caso Crawford o Bull Cumming con New Mexico, bueno, también está en nuestra Corte Suprema. En este sentido, por ejemplo, la sentencia Roll 7008 del año 2017 señala, en sus considerandos sexto y séptimo, exactamente lo que vengo diciendo su señoría. Particularmente, señala que una de las consecuencias del principio de inmediación, cito, considerando sexto, pilar fundamental del sistema de enjuiciamiento criminal, es que las conclusiones a que arribe el tribunal respecto a los hechos han de provenir de la prueba rendida en el juicio. Y agrega, por este motivo por el cual la prueba ha de producirse ante los juzgadores, sin que en el caso de prueba testimonial sea posible sustituir por lectura de registro, como lo prescribe el artículo 329. Y en el considerando séptimo, dice que este derecho al contradictorio ha sido reconocido por diversos instrumentos internacionales, cita la Convención Americana, la Convención Europea de Derechos Humanos, etc., al incluir dentro de los derechos judiciales mínimos inherentes a la noción del debido proceso, el del imputado a controlar y confrontar la prueba de cargo, de manera que, y aquí lo destaco, como sistema lógico de conocimiento que vertebra el proceso, el tribunal solo puede formar convicción sobre la base de la prueba producida oralmente en su presencia y directamente percibida por él. Así, su señoría, el cumplimiento de las estrictas reglas del Código Procesal Penal que regulan el proceso de producción de aquella prueba susceptible de ser valorada por el Tribunal de Juicio Oral se erige en un requisito de legitimidad a la imposición de una sentencia. Por ello, el tribunal no puede considerar ni puede valorar aquellas declaraciones transcritas en una resolución administrativa leída en la audiencia de juicio oral, mas no producidas en la misma, al no satisfacer dichos testimonios los presupuestos de producción de dicha prueba en el proceso penal. Dicha conclusión se extiende a aquellas declaraciones, por supuesto, referidas a la resolución 223, prestadas en sede administrativa por personas que no han comparecido en el juicio oral como testigos, pudiendo, además, haberlo hecho en muchos casos. Estaban dentro de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Para ahondar en este punto, su señoría, permítanos solamente recordar que los sistemas sancionatorios administrativos carecen
de un modelo de admisibilidad y control de exclusión como el establecido en sede penal. Los contornos, segundo, los contornos y especificidades de los derechos y garantías son mucho más específicos y exigentes en sede penal que en sede administrativa. En tercer lugar, el estándar de conocimiento y convicción entre ambos sistemas difiere radicalmente, generando con ello incompatibilidades en el traspaso de información de una sede a otra si se quiere asegurar su calidad. Por lo tanto, no se puede pretender acreditar algún hecho contenido en la acusación en base a una declaración, por ejemplo, prestada en sede administrativa que no satisfaga los estándares del proceso penal, de producción de pruebas que exige el proceso penal. También la Corte Suprema así lo ha dicho en causa Rol 99.775-16, que anuló precisamente una sentencia y el respectivo juicio oral por infracción de garantías fundamentales en un caso en que se valoró como prueba testimonial aquellas declaraciones prestadas por un testigo que constaban exclusivamente en un acta. No lo voy a citar a su señoría a efectos del tiempo. De manera similar a lo que acontece con la prueba testimonial, otro fiel reflejo del interés del legislador por dotar el proceso de producción de prueba de los estándares que permitan válidamente generar convicción al Tribunal Penal lo constituye la regulación de la declaración del imputado, su señoría. En este sentido, la regla general, como consecuencia directa del artículo 340, inciso segundo, es que el tribunal solo puede valorar en la sentencia definitiva la declaración del acusado prestada voluntariamente en el juicio oral, encontrándose su señoría imposibilitada de considerar en su sentencia declaraciones anteriores prestadas por el imputado. Eso en cuanto al primer aspecto de por qué debe valorarse negativamente. Una segunda razón para valorar negativamente toda la producción o acompañamiento de esta prueba administrativa a sede penal radica en los criterios, decía, de legitimación probatoria diferenciados acordes con la naturaleza del procedimiento penal. Aquí, su señoría, si bien a primera vista un procedimiento administrativo de reconstrucción de los hechos no pareciera ser diferente al que se sigue en un proceso penal, más allá de la lógica adversarial del proceso penal, hay algunas particularidades procesales que, por supuesto, lo diferencian. Algunas las hemos anticipado. Pero la pregunta en realidad que cabe formularse es ¿cuánta y de qué calidad debería ser la prueba que se requiera para que una autoridad, institucionalidad pública, dé por reconstruidos los hechos del incumplimiento en sede administrativa? La respuesta es necesariamente normativa, su señoría, pues determina la regulación a la que se sujetará este proceso de reconstrucción. ¿De qué calidad debe ser la prueba para que la administración pueda válidamente sancionar? Y esto es lo que todos los sistemas resuelven con la regulación, es la regulación a esta respuesta, el llamado estándar probatorio, lo que Terence Anderson, David Shum denominan el grado de persuasión requerido para aquel que propone tener por establecido un hecho determinado. Y este estándar probatorio, su señoría, puede ser muy exigente o puede ser derechamente más laxo. Así el legislador recurre a un segundo mecanismo por medio del cual dispone criterios de legitimación probatoria diferenciados según las naturalezas del procedimiento, y es el estándar de prueba necesario en una u otra sede. Nuestro ordenamiento jurídico consagra, por supuesto, distintos estándares de prueba, que se explican básicamente como reglas dictadas a partir de una decisión política de distribución del error tolerable por parte del órgano adjudicador, un asunto que está directamente relacionado con la naturaleza y la entidad de las sanciones impuestas. La decisión sobre el estándar de prueba se trata, a fin de cuentas, su señoría, como señala el mismo autor Letelier, de una decisión acerca de la tolerancia de falsos positivos y falsos negativos, o lo que es lo mismo respecto del lugar donde se focalizarán las específicas probabilidades del riesgo del error. Así, en materia civil, el estándar probatorio es el de preponderancia de la evidencia, ampliamente reconocido por la doctrina, porque las consecuencias son eminentemente patrimoniales. En contraste con el procedimiento civil, en el ámbito penal, el estándar más allá de toda duda razonable del artículo 340, inciso primero, que a mi colega académico de la Universidad de Chile pareció no gustarle, se explica a partir de la gravedad de la sanción penal que se busca imponer, favoreciendo al legislador, en este caso, la absolución de posibles culpables, cuya responsabilidad no ha sido suficientemente acreditada ante la alternativa de la condena de inocentes, respecto de los cuales existen ciertos antecedentes que pudieran ser incriminatorios pero insuficientes. Por su parte, en el procedimiento administrativo sancionador, la valoración de la prueba corresponde al proceso encaminado a determinar cuánto pesa la evidencia, que avala o desacredita la hipótesis contenida en los cargos administrativos. Se acerca más a la preponderancia, se suele hablar de suficiencia o de convencimiento,
cuando se incurre en un ilícito administrativo. A este respecto, siendo la pena de índole pecuniaria, ya no está en juego la libertad, como en el caso penal, y no es un tema patrimonial de la entidad que tiene o las características en el juicio civil, entonces se entiende que hay un estándar que también es distinto. En este sentido, el profesor Duche señala, y de hecho, refiriéndose a la situación de las sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, precisamente dice que el estándar de convicción de la Superintendencia de Valores y Seguros se ubica en una categoría intermedia entre la anterior y la civil, en contraste con la penal, encontrándose más cerca de la preponderancia de evidencia que más allá de toda duda razonable. Entonces, que se opte por uno u otro estándar es una decisión relevante, pues implica una síntesis, su señoría, de los bienes a custodiar. Ello porque también la profesora Catino insiste en esta idea de la distribución diferenciada del riesgo del error entre las partes del proceso. Pues al elevar, dice ella, el umbral de suficiencia de la prueba, se reduce, por una parte, el riesgo que se comete un error al declarar probada una proposición fáctica falsa, pero aumenta, naturalmente, el riesgo que se yerre al declarar no probada la proposición fáctica verdadera. Pero a partir de este análisis del error como eje, valga la redundancia, del análisis, el profesor Raúl Letelier postula que en realidad la esencia pasa a estar en cómo se gestiona la regla del statu quo. ¿Y qué quiere decir con esto? Me explico, su señora. En el ámbito civil, la falta de prueba viene a consolidar el statu quo existente al momento de la interposición de la demanda. Prueba de ser preponderante para enervar el statu quo, artículo 1698 del Código Civil. En el ámbito administrativo, es de cargo del infractor, fíjese, su señoría, torcer el statu quo, dice Raúl Letelier. Es bastante claro que la regulación probatoria al interior de un procedimiento administrativo entonces se enfoca más en la construcción de una decisión administrativa correcta que una que administre una especial aversión al riesgo de infligir a una persona un resultado negativo. Simplemente, dice Letelier, porque el expertise del órgano administrativo, la supuesta imparcialidad del orden administrativo, la objetividad de carácter institucional, da una serie de razones, e incluso la existencia de recursos, reclamaciones, como hemos visto a propósito de las mismas resoluciones que se acompañan, que no están ejecutoriadas a la fecha de este juicio, que permiten, digamos, hacer cumplir las leyes de una forma, sin una aversión al riesgo, podríamos decir, de error. En el ámbito administrativo no hay razones evidentes para justificar una especial necesidad de evitar los falsos positivos. Porque las sanciones que representan estos contextos, la primera forma, prima ratio, para hacer ejecutables las obligaciones finalmente dispuestas por el sistema jurídico. Tiene sentido, hace sentido, suceder. Pero en el ámbito penal, la posible afectación de un bien fundamental como es la libertad justifica que se quiera evitar a toda costa castigar a un inocente. Y en cambio sea un bien sacrificable el absolver a un posible culpable. En otras palabras, en el ámbito penal, el statu quo favorece la libertad. Lo expuesto, su señoría, cobra relevancia para entender entonces cuál es el verdadero peso y significado en sede penal de las formulaciones de cargo, como las sanciones impuestas en sede administrativa, como el expediente administrativo, etc. Porque las conclusiones de las asimetrías de estándares probatorios para condenar entre sede administrativa y sede penal no solo guardan relación con las sentencias y las resoluciones mismas, sino que también se extrapolan al proceso mismo de indagación. Como es más laxo el sistema administrativo sancionador, naturalmente el estándar de los indicios, de las pruebas que se requiere reunir, por supuesto, se ponderan de una forma completamente distinta a como se ponderan, en definitiva, en sede penal, donde el statu quo privilegia la libertad del imputado. Así, el hecho que la declaración, por ejemplo, de uno o más testigos permita a la Superintendencia de Valores y Seguros tener por acreditado un hecho constitutivo de una infracción administrativa, no permite de ello derivar conclusión alguna de valoración positiva razonable dentro del proceso penal a partir de ella. De hecho, un caso que lo mencionamos en varias ocasiones a lo largo, con ocasión de alguna objeción y a lo largo del juicio oral de estos 6 meses, fue sin lugar a dudas el caso Contín. Y en ese caso Contín, causa RIT 174-2012, hay un extenso pasaje, considerando 16 y 17, páginas 650, 651 y 652, donde bajo un párrafo cuarto romano
Se plantean las diferencias estándar de valoración y carga de la prueba entre un procedimiento sancionatorio administrativo seguido ante la SBS y el procedimiento penal. Y se dice que perfectamente, por supuesto, una persona puede ser sancionada administrativamente por la Superintendencia de Valores y Seguros y puede ser absuelta penalmente porque los estándares son distintos, y hace un desarrollo también de la producción probatoria en una y otra sede. Podría estar íntegramente considerando, pero me parece en abono al tiempo que ello no es necesario. La valoración, entonces, su señoría, negativa de la resolución 223 y de todas las otras resoluciones, la 270, la 269, los oficios que formulan los cargos, etc., resulta ineludible. Lo único que prueban las resoluciones en cuestión, su señoría, es que existe el acto y que una autoridad decidió formular cargos en su caso y en algunos otros sancionar. Pero esos documentos no pueden probar en sede penal los hechos que la sustentan. Atendido lo expuesto, resulta entonces indispensable, su señoría, valorar negativamente en esta sede toda esa documentación que se ha volcado a fardo cerrado en el juicio que nos ocupa. No solo porque el estándar de convicción en una y otra sede sean distintas, su señoría, sino que porque una consecuencia ineludible de que dichos estándares diferenciados radica en la forma y ponderación de la prueba en sede administrativa es definitivamente mucho más débil, es definitivamente mucho más laxa, y por lo mismo las conclusiones administrativas son mucho más débiles y son igualmente más laxas. Las resoluciones, insisto, su señoría, solo prueban que existe el acto y que una autoridad decidió o formular el cargo o sancionar. Era tarea del Ministerio Público en el juicio oral la que no se suple incorporando el expediente administrativo. Incluso el abogado de Hábitat decía 2 días atrás, o el día jueves, que el Ministerio Público realizó su propia investigación, su señoría, y ello se vuelca o debe volcarse en la prueba que se produce en el juicio oral. Ni la investigación del Ministerio Público, ni la investigación menos aún en sede de SBS pueden valorarse como prueba de este juicio oral, su señoría. Las declaraciones prestadas por testigo y por el acusado en sede administrativa no pueden ser consideradas como medios válidos. Equiparar la prueba producida en sede administrativa con estándares administrativos a sede penal aparece como una infracción muy clara a las garantías fundamentales y particularmente al debido proceso. En virtud de ello, debe ser considerada solo como un medio de prueba, como he dicho, para probar lo que ella dice o contiene en términos de la emisión del acto y de la sanción impuesta. Dichas declaraciones ni siquiera pueden ser consideradas como un indicio de culpabilidad, su señoría. En este sentido, en un informe en Derecho que no podemos acompañar, pero elaborado por el profesor Carlos Correa de la Universidad Adolfo Ibáñez, se plantea que asiste a los tribunales, y esto es lo importante para efectos de lo que estamos recabando, la valoración negativa de estos documentos, con competencia, se le recaba a los tribunales con competencia en lo penal, otorgar un adecuado respeto, dice, a las garantías procesales, que quedaría inconcluso en caso de aceptar que una infracción a estas quedara sin una efectiva sanción procesal, por el mero hecho que esa prueba haya pasado la audiencia de preparación de juicio oral. Hay en este sentido, su señoría, bastante jurisprudencia también de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones en el sentido que corresponde y compete al tribunal hacerse cargo de toda la prueba y valorar negativamente aquellos casos de prueba que pudo haber superado la etapa del juicio intermedia y que no cumple con los estándares adecuados para su valoración de acuerdo con su calidad. Esto se sustenta ya en una lejana tesis, nos van a reprochar, de la Corte Suprema norteamericana en los años 20, que se llama, en un caso Silverstone, con Lambert, con Estados Unidos, donde se dice textualmente que la esencia de la prohibición de obtención de evidencia de un modo no acorde al determinado no implica solamente que dicha evidencia no pueda ser utilizada en la Corte, sino que no puede ser utilizada en absoluto. Y esto, su señoría, es que esta prueba no puede ser recogida. La Corte Suprema, en fallo 23.683-2014, sostuvo en su considerando 9 que cuando el juez del fondo valora en el juicio y en la sentencia que se pronunció los referidos antecedentes revestidos de ilegalidad, se incurrió en materialización de la infracción de las garantías constitucionales, algo que no se puede tolerar. Y el profesor Hernández ha dicho que de no permitírsele al tribunal efectuar dicho examen de ilicitud probatoria, se obligaría al juez a fallar conscientemente basado en una vulneración de garantías, asunto inaceptable en nuestro ordenamiento. Así, la valoración negativa de nuestra señoría encuentra sustento legal en la posibilidad de reconocer prohibiciones probatorias. Y aquí me quiero detener 3 segundos. Encuentra 3 sustentos legales, o 3 sustentos, en definitiva, la obligación de valorar negativamente, en definitiva, todos estos antecedentes. Sustento legal, sustento material y sustento
supralegal. En términos legales, el artículo 220, por de pronto, ya contiene en su inciso final una norma que da cuenta, ¿no es cierto?, de las consecuencias derivadas de una infracción a la referida prohibición. Es bastante claro a ese respecto. Hay normas legales que recogen esta idea. Segundo, desde un punto de vista del sustento material, lo preceptado por el artículo 297, vuestra señoría, disposición que consagra obligación para el juez de hacerse cargo de su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que se hubiera desestimado, es prueba de lo que estamos sosteniendo. Y en tercer nivel, o en tercer lugar, desde el punto de vista supralegal, su señoría, la prohibición de valoración se sustenta en la obligación que asiste a todo órgano del Estado, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 5 de nuestra Constitución, de someter su actuar al resguardo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Reciente jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, su señoría, Rol 375-2019, considerando séptimo, Corte de Apelaciones de Valparaíso, señala expresamente esto. El artículo 276 no es óbice para decidir la valoración negativa de la prueba ilícita. Más aún, el tribunal oral en lo penal debe prescindir de esta prueba, pues lo contrario llevará a concluir que dicho tribunal debe fallar en la conciencia y conocimiento de la vulneración de garantías constitucionales o procesales de los imputados. Huelgan comentarios ante su señoría. No puede mecánicamente traspasarse los hechos acreditados en una investigación administrativa y sancionatoria al ámbito penal por las razones que hemos expresado. En este orden de ideas, solo a modo de ejemplo, vuestra señoría recordará que la prueba documental del Ministerio Público leída en audiencias finales, en especial el día martes, por ejemplo, 15 de octubre, refería a las partes íntegras de la resolución de la formulación de cargo. Ello da cuenta del intento del Ministerio Público, su señoría, en orden a trasladar a fardo cerrado el procedimiento administrativo a sede penal. Lejos de satisfacer el estándar probatorio de esta sede, lo que se debió haber hecho fue rendir la prueba como correspondía en sede penal. Vale la pena entonces, su señoría, insistir en la imposibilidad jurídica y constitucional de valorar en sede penal informaciones obtenidas en sede administrativa, declaraciones del imputado, de testigos, etc., e intentar dotar a las mismas de base material para una sentencia penal. Hay una abismal diferencia, vuestras señorías, de estándares valorativos en ambas sedes y de producción de la prueba en ambas sedes. Y quizás, en este sentido, nada es más gráfico, y esto es interesante, su señoría, nada más gráfico que reproducir las palabras del propio abogado, y se recordará de este nombre, su señoría, del propio abogado del entonces Área de Cumplimiento de Mercado, ACME, de la Superintendencia de Valores y Seguros, señor Carlos Isensi. Quizás le suene lejano el nombre, pero recordará su señoría que el testigo Manuel Bulnes refirió, sentado acá en estrados, que había sido invitado a tomar un café a la Superintendencia de Valores y Seguros y que prácticamente fue víctima de una especie de emboscada donde le tomaron declaración sin abogado, sin haberle advertido de por qué estaba citado, etcétera, porque él conocía a este joven abogado, Carlos Isensi, que le había llamado para decirle: Manuel, ¿quieres tomarte un café? Y él había ido a la Superintendencia de Valores y Seguros. Bueno, este joven abogado, ya menos joven, con los años que han pasado de juicio, ha escrito un documento, un paper, un trabajo que está publicado en la revista de Derecho Público del año 2016. Debido proceso y su recepción en la Ley 19.880, valoración y estándar de prueba en sede administrativa. ¿Y qué nos dice el señor Isensi, su señoría? Citando textualmente el punto 1609 de la resolución 223, es decir, toma casos en los que él había participado o ha participado como abogado de la unidad ACME de la Superintendencia de Valores y Seguros de la resolución 223, expresa lo siguiente. Esto dice el punto 1609 que él reproduce. Que así las cosas se dan en la especie una serie de hechos anónimos y concordantes entre sí, a partir de los cuales esta superintendencia se ha formado la convicción por la que es factible concluir de manera grave y precisa lo siguiente. Y comentando entonces dicho punto concreto de la resolución 223, en particular dice, la expresión convicción afirma que ella corresponde al grado de suficiencia de la prueba, ya valorada, y sinónimo de convencimiento, por lo que se puede concluir, nos dice, y lo cito textual, su señoría, podría sostenerse que la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó el estándar de prueba prevalente o bien el estándar de prueba clara y convincente al momento de resolver los casos Cascadas y Bilbao, pero jamás podrá sostenerse que el estándar aplicado fue el de la duda razonable,
toda vez que no corresponde aplicar una regla particular del Código Procesal Penal y que además corresponde al estándar más alto que podría aplicarse y que guarda sentido respecto a las penas más gravosas que puede sufrir una persona, como lo es la privación de libertad. Su señoría, don Carlos Isensi, abogado de la Superintendencia de Valores y Seguros, que participó en todo ese expediente administrativo, que tomó gran parte de las declaraciones en ese proceso administrativo, que citó, a modo de ejemplo, lo recordamos por el caso del testigo de cargo Manuel Bulnes, pero si hubiesen estado presentes otros imputados o otras personas perseguidas por la Superintendencia de Valores y Seguros o testigos que han declarado ante la Superintendencia de Valores y Seguros y se le hubiera hecho la misma pregunta, todos hubieran recordado al señor Carlos Isensi porque jugó un rol decisivo junto a otra abogada, María Luz Chácteve, que estaba también en la lista de testigos que el Ministerio Público ofreció, pero que en definitiva no rindió. Y si su señoría entonces valora negativamente, como en derecho corresponde, como el propio señor Isensi entiende, digamos, el estándar, los criterios que siguió la Superintendencia de Valores y Seguros, y en el fondo extraemos todo este juicio de actas, toda esta parte del juicio, bueno, vuestra señoría va a advertir inequívocamente que el Ministerio Público nada aprobó. No solo los estándares son distintos, como consta en el caso Contín, como lo dice el señor Isensi, también lo aceptó el propio Pavés en su declaración y también lo dijo ante una pregunta el señor Zapata, funcionario de la Superintendencia de Valores y Seguros. A todos nos sorprendió con esa respuesta, donde él dijo, bueno, después le precisó a mi colega, le dijo, bueno, los abogados acá nos han explicado que son estándares en definitiva distintos. Entonces, si aceptamos estos estándares distintos de producción de pruebas, si saltamos todas estas garantías, si legitimamos esto, vuestra señoría, estaríamos en una suerte de pantomima de juicio en la cual se estaría reevaluando en esta sede el juicio o el proceso administrativo que, como nos decía el profesor Raúl Letelier, tiene naturalmente una aversión al riesgo muy distinta y por lo tanto sigue estándares de producción y suficiencia y convicción completamente distintos a los que se siguen en materia penal. No se puede, su señoría, dar por probado aquello que no se probó en el juicio oral. Aquí hay una suerte de nueva tautología. Se pretende dar por probado lo que aparentemente probó la Superintendencia de Valores y Seguros. Y eso, vuestra señoría, de acuerdo con el artículo 340 del Código Procesal Penal, es absolutamente inaceptable y su señoría tiene las herramientas de valorar negativamente toda esa prueba en los términos en que se ha explicado. Este juicio de actas, su señoría, desvirtúa completamente, para nuestro asombro, la naturaleza del nuevo proceso penal. Hasta acá, su señoría, en mi parte. Su señoría, objeto de precaver. Dime un segundo solamente para preguntar por las alegaciones de la defensa. ¿Resta tiempo para hacer alegaciones? ¿Ustedes lo van a emplear el día de mañana? Sí, señoría. Efectivamente, el alegato de la clausura no ha concluido y dada la hora, vamos a dejar para mañana el análisis pormenorizado de todos los casos y toda la prueba. Ya. Y también un capítulo acerca del derecho. Ya, ok. Su señoría, para precaver problemas el día de mañana, la defensa pidió 6 horas. Ha ocupado 3 horas 40, por ende dispone solo del diferencial y no de todo el día de mañana. Señoría. Nosotros pedimos 3 horas, pero nos dieron 2 jornadas. ¿Por qué no? ¿No lo explicáis? Señoría. Abogado. Sí, su señoría, la defensa requiere la jornada completa del día de mañana. Y en ese sentido, su señoría, los acusadores usaron 3 jornadas o 2 jornadas y media. Es razonable que la defensa pueda usar 2 jornadas. Creemos que la resolución que el tribunal dictó en su momento estableció que aceptaba las 6 horas, pero efectivamente... 6 horas y media. Sí. ¿Ah? 6 horas y media. 6 horas y media, pero efectivamente si la defensa requería un poco más de tiempo, iba a ser analizado. Si los acusadores usaron 2 jornadas y media, parece razonable que la defensa pueda ocupar menos tiempo que ese, 2 jornadas. Y es lo que necesitamos atendido la extensión que, como se ha podido ver, requiere un juicio de 6 meses.
¿Cuánto tiempo en concreto necesita? Porque La jornada de mañana. como, 3 horas y media. como la propia defensa Probablemente pidió, lo ocupamos hoy día. como usted mismo, incluso recuerdo, pidió que fuera con cronómetro casi, que yo me atrevo a decirle aproximadamente nada más. Le resta ahora 3 horas más o menos. Más o menos de acuerdo. Sí, la jornada de mañana probablemente ocupada de la forma que la ocupamos hoy día. Ya. Ok. ¿Abogado, usted va a decir algo? Sí, no, básicamente, explicando lo que dice la colega Donoso, efectivamente, cuando se resolvió este punto, el tribunal señaló expresamente, incluso lo dividió por días, digamos. Miércoles, jueves y viernes la semana pasada, y expresamente señaló el 16, 17, incluso dando más tiempo de lo que ustedes han pedido. Así está la restricción de esa audiencia. Por tanto, entendemos que es posible ocupar la jornada de mañana y el día 18 para la réplica, está como resolvió el tribunal. ¿Algo más? No, para resolver. Vamos a dar ese tiempo que ha solicitado la defensa. Ahora, nuestra jornada durante todo el juicio son las horas que más o menos estamos llegando hasta hoy. No es más que eso. Así que para que usted también lo tenga como ministrar y incluida una pausa, ustedes saben, más o menos a las 11 de la mañana. Señores, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.